Todo el mundo conoce a Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Son dos de los actores más famosos y admirados de Hollywood, pero que también los conocemos realmente. Aunque los vemos como las caras de la industria, existe un lado oscuro que estos dos amigos de la infancia han logrado mantener bien escondido. Hoy vamos a sumergirnos en las sombras de Hollywood y descubrir la historia que nunca quisieron que escuches. ¿Qué pasó realmente con Don Plum, que llevó a Tobey y Leo a darle la espalda a un amigo y sabotear un proyecto? Esta no es solo una historia de estrellas de cine, es una historia de poder, ego, traición y las profundidades más oscuras de la industria. Los rumores han estado circulando durante años y aunque han logrado ocultar ciertos aspectos de sus vidas personales, lo que se esconde bajo la superficie es mucho más complejo y oscuro de lo que imaginamos. La historia que te voy a contar hoy no es una de esas que encontrarás en las revistas de chismes. Esta es la verdad que duele, la que pocos se atreven a contar y que muchos prefieren ignorar. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6 y esto es Del Carajo TV. Y a ver, imaginémonos los años 90, la época dorada. La mejor época, dicen algunos, para las estrellas, para los actores, actrices emergentes en Hollywood. Una época tremenda. Leonardo DiCaprio acababa de explotar gracias a Romeo y Julieta. Y un tal Tobey Maguire también andaba muy bien por su parte. Pero aún más interesante, eran amigos inseparables y los dos soñaban con triunfar en Hollywood juntos. De esa camaradería nació Don Plum, que básicamente es un proyecto en blanco y negro que refleja un poco eso. La juventud rebelde de los 90 y parecía un proyecto increíble, ¿no? Parecía algo muy interesante. Amigos talentosísimos haciendo arte juntos, pero a veces las cosas que parecen interesantes pueden ser un poquito más turbias de lo que aparentan. Hollywood estaba lleno de oportunidades, pero también de trampas. Leo y Tobey se movían en un ambiente lleno de competencia. La amistad podía ser tanto una ventaja como una vulnerabilidad. La presión para destacar y mantener una imagen perfecta era abrumadora. Mientras trabajaban en Don Plum, las inseguridades y miedos emergieron. Leo sentía el peso de la fama y Tobey, decidido a no quedarse atrás, comenzó a competir con él. La colaboración pronto se convirtió en competencia. Comentarios sarcásticos y tensiones crecientes eran señal de que el éxito de uno se construía sobre la inseguridad del otro. Lo que comenzó como un proyecto artístico idealista se transformó en una trampa de desconfianza y manipulación. La presión de la fama que tanto deseaban empezaba a volverse en su contra. La amistad que parecía indestructible comenzaba a mostrar grietas profundas que pronto se convertirían en abismos insalvables. La ilusión de un trabajo entre amigos se convirtió en un juego de poder y lo que pudo haber sido una celebración del arte terminó siendo el inicio de un conflicto lleno de resentimientos y traiciones, dejando marcas imborrables en todos los involucrados. Don Plum iba a ser la película que demostraría el talento de este grupo de amigos. Dale Whitley, el director y productor, se lanzó con todo para sacar adelante el proyecto junto a Leo y Tobey. Era un trabajo colaborativo, hecho con pasión, sin presupuestos gigantes, solo la intención de crear algo auténtico. Pero lo que empezó como un sueño indie terminó convirtiéndose en una pesadilla. De repente, Tobey Maguire comenzó a poner trabas. ¿Qué pasó? Según Whitley, Tobey empezó a esparcir rumores de que el director planeaba humillar a Leo públicamente con la película. Y eso no era cualquier cosa, porque, recordemos, en ese momento, Leo ya era una estrella en ascenso y cualquier cosa que dañara su imagen era una amenaza directa. La paranoia se apoderó de Tobey y la amistad se transformó en una lucha de poder. Tobey comenzó a manipular la situación y lo que podría haber sido una colaboración genuina entre amigos se volvió un juego sucio de traiciones y estrategias para salvar la cara. Entonces, Tobey armó un boicot, reunió a sus amigos, incluyendo a Leo, y logró bloquear el estreno de la película. Whitley se vio enfrentado a una situación surrealista. Sus propios amigos, las estrellas de su película, querían hundirla. Y no era solo cuestión de orgullo, había mucho más en juego. Incluso Miramax, el gigante de los estudios indie, se interesó en el film, pero cuando Harvey Weinstein mostró su interés recibió una advertencia directa. Si compraban la película, habría consecuencias. Esa advertencia venía nada menos que del círculo cercano de Leo. La situación se puso cósmicamente complicada. Fue así como el sueño de Don Plum se convirtió en un lío de demandas, amistades rotas y carreras truncadas. Whitley, quien solo quería contar una historia, quedó exiliado de la industria. ¿Quién se esperaba que dos amigos de juventud tuvieran la capacidad de destruir el sueño
sueño de alguien que les había confiado todo. El poder y el ego eran más fuertes que la amistad, y Dale Whitley pagó el precio más alto. La presión por mantener una imagen perfecta, la lucha por el control y los egos desmedidos hicieron que lo que pudo ser una historia de éxito se convirtiera en un episodio de traición que marcó la vida de todos los involucrados. En retrospectiva, Don's Plan básicamente es un reflejo de lo que suele ser Hollywood. La lucha por el poder y sobre todo cómo los egos pueden acabar con la creatividad. El resultado fue claro, el poder de las estrellas se impuso y Dale Whitley quedó fuera de juego. A nivel personal, esta traición no solo destruyó la película, sino que afectó profundamente a Whitley, llevándolo al borde de abandonar su carrera. La ironía, los chicos de Hollywood, aquellos que se suponía eran sus amigos, lo convirtieron en un paria. Imagina lo devastador que debe haber sido para el director ver cómo los sueños que tenía junto a sus amigos más cercanos se convertían en polvo, todo debido al miedo, los celos y el ego. Las conexiones en Hollywood pueden ser tanto una bendición como una maldición, y Whitley experimentó a ambas caras de la moneda. A medida que los años pasaban, la sombra de Don's Plum seguía afectando a Whitley. Intentaba conseguir otros proyectos, pero la influencia de Toby y Leo siempre encontraba una forma de intervenir. Harvey Weinstein, que podría haber sido un salvavidas, se convirtió en otro agente del silencio. Hollywood cerraba filas y Whitley no tenía escapatoria. Lo que comenzó como una advertencia se convirtió en una sentencia de ostracismo en la industria que tanto amaba. La desesperación del director creció al ver cómo todos sus intentos de avanzar eran bloqueados sistemáticamente. Cada vez que tenía una oportunidad, la sombra de Toby y Leo lo perseguía. Los rumores se esparcían y los ejecutivos en Hollywood preferían no involucrarse para evitar problemas con dos de las estrellas más grandes del momento. Whitley intentó cambiar su rumbo, incluso buscando proyectos fuera del circuito tradicional de Hollywood, pero siempre había algo, una voz en los pasillos, una advertencia sutil que terminaba cerrando las puertas antes de que pudiera siquiera entrar. El costo emocional fue enorme. Whitley no solo perdió oportunidades laborales, perdió la confianza en sí mismo y la esperanza en la industria que una vez lo había inspirado. A nivel personal, esa traición destruyó algo más profundo que una simple carrera. Cada proyecto fallido, cada llamada sin respuesta, cada puerta cerrada era un recordatorio de cómo quienes alguna vez consideró sus amigos lo habían reducido a nada. En varias ocasiones pensó en abandonar su pasión, pero el deseo de contar su historia y reivindicar su trabajo lo mantuvo luchando. Incluso en los momentos más oscuros, Whitley seguía buscando una manera de ser escuchado. Escribió una carta abierta en 2014 tratando de llegar a Toby y Leo, pero fue ignorado completamente. El silencio de sus ex amigos fue ensordecedor y la indiferencia solo confirmó que no había vuelta atrás. Hollywood era una jungla y Whitley había sido marcado como presa, pero esa carta, aunque no obtuvo respuesta, fue el primer paso hacia la decisión de contar su verdad completa. La idea de escribir un libro empezó a tomar forma como una última oportunidad de reivindicarse, de mostrar al mundo lo que realmente sucedió. La influencia de Weinstein fue otro factor que no se puede ignorar. En su momento, Weinstein podría haber ayudado a Whitley, pero en lugar de eso, se convirtió en otro engranaje en la maquinaria que lo silenció. La advertencia del equipo de Leo fue clara: si Weinstein se involucraba, habría consecuencias. Y en Hollywood, nadie quería estar en el lado equivocado de una estrella en ascenso como DiCaprio. Así, el posible apoyo de Weinstein se desvaneció y Whitley quedó aún más aislado. Los estudios, los directores y los productores preferían mantener la paz con Leo y Toby, incluso si eso significaba destruir el trabajo y la vida de un colega. Escribir un libro fue su única salida, la única forma en la que pudo finalmente contar su versión de los hechos. En él no solo habla del boicot, sino también del impacto que tuvo en su vida personal y profesional. Describe con detalle los años de incertidumbre, las noches en vela, preguntándose qué había hecho mal y el dolor de ver cómo sus sueños se desmoronaban por el ego y la envidia de quienes alguna vez consideró sus aliados. Es un testimonio de resistencia, de cómo incluso cuando todo parece perdido, la verdad merece ser contada. Whitley decidió que, si no podía formar parte de Hollywood, al menos podría exponer sus sombras, y así, lo que comenzó como una advertencia de parte de sus antiguos amigos, se convirtió en una lucha por reivindicar su nombre y su trabajo, dejando en claro que la traición y el abuso de poder no deberían ser la norma en la industria que tanto amaba. Para Dale, el sueño de Hollywood básicamente se convirtió en un exilio forzado.
Una pesadilla que básicamente le enseñó algo que todos se dan cuenta cuando entran en la industria, y con casi cualquier industria, que es el talento. Es un pequeño porcentaje del total de tu éxito. Básicamente lo importante son las conexiones y cómo te manejes después también, o qué relaciones forjes con todas esas conexiones. Dale fue literalmente exiliado de Hollywood, fue echado a patadas en el culo. Después de este boicot, Dale intentó reconciliarse, sí, con Leo, con Toby, en el año 2014, pero fue completamente ignorado. El tipo escribió una carta pública intentando que eso pusiera fin al conflicto, pero nada. Fue como si nada. De hecho, es muy loco, pero después de tantos años, Leonardo DiCaprio sigue usando su influencia para desprestigiar a Dale. El tipo quedó ardidísimo. Es como la expareja que pasan 10 años, 15 años, 20 años y sigue hablando mal de su expareja. Ya está, déjalo ir. En su libro Too Real, a Hollywood Memoir, o sea, demasiado real, una memoria de Hollywood, Dale cuenta como una y otra vez, básicamente, cuando él intenta hablar, es callado de alguna manera. Y eso es muy interesante porque nos demuestra el poder que hay en Hollywood, el poder que tienen estos personajes y que no les tiembla el pulso a la hora de usarlo. Leo DiCaprio, Tobey Maguire básicamente siguieron con su carrera, siguieron con sus vidas, muy bien, han sido muy exitosos, mientras que Dale quedó completamente destruido después de intentar simplemente hacer un proyecto con unos amigos. Si bien Hollywood fue siempre el sueño de Dale, para Hollywood Dale era sinónimo de problemas, porque una vez que tenés esa mancha encima, nadie quiere trabajar con vos, porque nadie quiere tener problemas. Y sobre todo los contactos que había hecho durante años empezaron a alejarse. ¿Por qué? Porque no querían tener problemas. ¿Con quién? Con Leo y con Toby. Años de trabajo duro, una carrera completamente desvanecida por esto. Egos. Pero como bien digo, no solo perdió proyectos, perdió colegas, perdió amigos, porque la gente, como bien dijimos 60 veces en este video, se maneja por interés. Nadie quiere estar mal con DiCaprio o con Toby. En la industria del cine la lealtad es un bien escasísimo. Literalmente no existe, salvo que seas poderosísimo. Entonces vas a tener una cierta lealtad que depende de, otra vez, de la necesidad o del beneficio del otro. Ahora pasó algo peor también, que es el hecho de empezar a ser víctima de un montón de acusaciones falsas. Estas acusaciones, ¿por qué surgían? Para tratar de desprestigiarlo un poco más y que sea menos escuchado. Obviamente los medios comúnmente se alinean con las estrellas más grandes porque por sobre todo también los medios son parte de diferentes conglomerados que muchas veces terminan teniendo los mismos dueños que lo único que quieren es que se sigan viendo sus películas. Por ende, si trabajan con estos actores, lo único que van a hacer es lo que sea para mantener la buena imagen que estos tengan. El libro de Dale Whitley no es simplemente una vendetta, es una advertencia. Whitley insiste en que aún hay muchas historias por contar y que Hollywood está lleno de secretos que podrían destruir carreras y reputaciones. La cultura del silencio que ha protegido a Leo y Toby durante todos estos años no solo los protege a ellos, sino también a otros actores, directores y productores. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrán mantener el control? El libro de Whitley podría ser el inicio de una ola de revelaciones que sacudan los cimientos de la industria. La presión está aumentando y tal vez sea solo cuestión de tiempo antes de que otros sigan el ejemplo de Dale y comiencen a hablar. La moraleja es clara. No importa cuán adorada sea una celebridad, cuán carismática o talentosa parezca ser, siempre hay una historia que no se cuenta. Siempre hay un lado turbio que se mantiene oculto tras el brillo de los reflectores. Y nosotros, como audiencia, tenemos la responsabilidad de no dejarnos cegar por el glamour, de cuestionar y de exigir la verdad, sin importar cuán dolorosa o incómoda sea, porque solo así podremos desmantelar el abuso de poder y apoyar a aquellos que han sido silenciados durante demasiado tiempo. Lo interesante es que nos encontramos también en un momento importantísimo para DiCaprio, con todo el caso de Didinho a punto de estallar y estas historias que empiezan a salir a la luz, algunas exparejas que también se han animado a hablar cosas. ¿Será este quizás el momento donde descubramos, donde veamos una vez más que Hollywood es de todo menos lo que nos hacen creer, y por sobre todo que estas personas que nos han engañado también son casualmente algunos de los más grandes actores de esta generación? Porque ¿quién mejor para engañarte que un grandísimo actor? Comentame tu opinión por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.